Hola a todos, bienvenidos al séptimo video de nuestra serie Desafío a Servir. En esta ocasión hablaremos de perdonar y el pedir perdón. Una característica o un par de características que debe tener todo hijo de Dios. Una marca que debe ser activa en el vivir de todos los días de todos aquellos que creen en Dios y en Jesucristo. Este video o esta clase en particular la hemos dividido en dos secciones. Esta primera parte nos enfocaremos en el entender de que hemos sido perdonados. ¿Por quién? Por Dios. En la segunda parte de este video entenderemos el qué hacer con ese perdón que nos ha sido otorgado. Bien, vamos a entrar en materia. Por favor, abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! ¡Qué aseveración tan fuerte! Podemos resumirla en lo siguiente. Si queremos ser perdonados por Dios, debemos perdonar a nuestro prójimo. Ok, como les dije al principio, vamos a entender que hemos sido perdonados primero. Es bien sabido que nadie puede dar nada que no tenga. Es por eso que vamos a comprender que hemos sido perdonados. Y una vez que hemos sido perdonados, pues averiguaremos qué hacer con ese perdón. En esta clase, a diferencia de las otras, no vamos a dar un concepto tal cual de lo que es el perdón, sino que lo vamos a ir descubriendo a lo largo de la lectura de los versículos bíblicos. Primero, Daniel 9:9 dice lo siguiente: De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. En este versículo Daniel nos hace saber que Dios es misericordioso con nosotros. A pesar de que lo ofendemos constantemente, a pesar de que lo sacamos de la jugada constantemente, Él es misericordioso, Él es compasivo con nosotros. Entonces tenemos una característica: la compasión o la misericordia. Isaías 1:18 dice así: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bien, otra característica del perdón: olvidar la falta cometida. Veamos cómo en este versículo Isaías nos dice que cuando nos ponemos a cuentas con Dios, Él hace a un lado nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestras deudas. Esas manchas las limpia, las pasa de rojo a blanco. Trasladémoslo a un ejemplo más natural. Es como si tuviéramos una deuda y Dios mismo, una deuda con Dios, y Dios mismo la pagara. Entonces, otra cualidad del perdón es olvidar la falta cometida. Segunda de Corintios 5:17 dice así: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Otra característica del perdón: es un nuevo comienzo. Hay que comprender que cuando nos ponemos a cuentas con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, somos una nueva criatura. Todo lo que está antes de nuestro acercamiento a Dios a través de Cristo quedó en el pasado. Dios no lo trae a nuestra memoria constantemente para recriminarnos lo que hicimos, sino que lo olvida y nos dice: a partir de aquí, comienza de nuevo.
comienza de nuevo. No cargues todo lo pasado, no cargues con esas faltas, porque yo no me acuerdo de ellas. Bien, hay que entender esto. Dios nos perdonó. Ya leímos versículos, ya sabemos que hay un sustento bíblico, tenemos el conocimiento intelectual, pero hay que pasar del saberlo al creerlo y aceptarlo, porque podemos tenerlo en nuestra mente, presente ahí, pero si no aceptamos ese perdón, si no recibimos ese regalo que nos da, podemos vivir constantemente arrastrando el pasado, viviendo en esclavitud y no libres, viviendo con esa cosa que hicimos mal, con esa falta que tuvimos delante de Dios, cuando Dios nos dice, ya, déjalo, continúa. Bien, entonces sabemos que el perdón viene de arriba, que somos perdonados y debemos aceptar ese perdón. ¿Con qué finalidad? Bueno, vamos a continuar. Vayamos por favor al libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22. En una ocasión, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces hay que perdonar. Pero vamos a leerlo. 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, hay muchas cosas en este versículo. Primero, Pedro le pregunta cuántas veces tengo que perdonar. Y no solo Pedro, es la postura que la mayoría de las personas tomamos. Siempre somos el ofendido. Siempre nos han hecho a nosotros. Siempre tiene que pedirnos disculpas a nosotros. Jesús le responde, no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El número 7 aparece a lo largo de la Biblia. Para resumir lo que significa, podemos comprenderlo como la plenitud o lo completo. De tal forma que Jesús le está diciendo que tu perdón sea completo y perfecto, no a medias. Que si hemos decidido perdonar a alguien, lo hagamos de manera completa, justo como lo leímos en los versículos anteriores. Sabemos que Dios nos perdonó de forma completa, que es amoroso y misericordioso con nosotros, que no toma en cuenta nuestras faltas, que no nos la trae constantemente. Simplemente dice, se acabó la deuda. Bien, Jesús continúa explicando la pregunta de Pedro en una parábola que se conoce como la parábola de los dos deudores. Vamos a enfocarnos solo en esta primera parte. También se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 27. Vamos a leerla. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Que no se nos olvide, incluso Dios mismo es el que se acerca a nosotros para hacer cuentas. 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, mucho dinero. Hagamos a un lado este término de dinero. ¿Cuánto le debemos a Dios? Muchísimo. Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras fuerzas y más aún, todas las veces que lo hemos sacado de nuestra vida. Bueno, le debemos muchísimo. 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Otra característica, paciencia. El señor de aquel siervo, movido a misericordia o compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, le liquidó la deuda.
ya no le debe nada más. Bien, me voy a quedar aquí. Es muy importante saber que frente a Dios la deuda está liquidada si aceptamos ese estar a cuentas. Ese estar a cuentas es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos perdona completamente. Nos entrega una bolsa llena de perdón, como si fuera una cuenta infinita de perdón, a través de la cual podemos hacer uso todas las veces que sea necesaria. Básicamente, nuestra deuda con Dios quedó pagada. Todo lo que le debíamos quedó liquidado. Bien, a propósito, me quedaré aquí para que meditemos toda esta semana con el perdón que Dios nos ha dado. ¿Qué hacemos con ese perdón? ¿Cómo lo ocupamos? Esto aplicándolo a la vida de un siervo, es decir, una persona que está al servicio de Dios, predicando su palabra, predicando el Evangelio. ¿Qué hacemos con ese perdón? ¿Somos amorosos con los demás? ¿Somos misericordiosos? ¿O nos guardamos solo ese perdón para nosotros? Es importante saber y reconocer que como personas estamos expuestos constantemente a que nos ofendan, pero también a ofender. Y es aquí donde tenemos que hacer uso del recurso del perdón. Bien, espero que esta clase, esta primera parte respecto al perdón, sea de bendición para ustedes. Meditemos, por favor, en las porciones de la Biblia que hemos leído hoy, que hemos aprendido hoy, y meditemos en lo que hacemos con el perdón que Dios nos ha dado. Nos vemos en la segunda parte de este video para que conozcamos el desenlace de esta historia. Muchas gracias y hasta luego.